tenemos al subsecretario que lo podemos conectar. Había un varios, pero él va a estar solo hasta las 5:45. Entonces, démosle la palabra y hacemos los varios al final, si le parece. Ya, muy bien. La palabra, diputado. Sí. Perdón. Muchas gracias, presidente. Primero déjeme dar la bienvenida al subsecretario Uñal, que está ahí conectado, a la presidenta del Colegio Médico, también se va a conectar Fernanda Cofré de la reforma de FONASA. Ahí está el ministro por ahí también, lo escuchamos. No, agradecerles que se hayan aceptado positivamente esta invitación a conversar sobre un tema tan delicado en poco plazo de tiempo, porque siempre lo queremos hacer con más plazo, pero esto es el Congreso. Diga, diputado. Presidente, solicité esta sesión en la mañana en la sala porque me parecía que no era posible solamente hacerlo por la vía administrativa directa, sino que estimé que era necesario, dentro de lo que significa nuestro rol fiscalizador institucionalmente, que la sala esté informada de lo que era nuestra preocupación. Y nuestra preocupación no se basa en una nota de prensa, no se basa en una tincada, se basa en lo que son los propios informes epidemiológicos del Ministerio y además los contactos que evidentemente uno, en los temas que interesan al país y a nosotros mismos, nos han informado. Por esa razón lo llevé a la sala hoy día en la mañana y el presidente tuvo a bien llamarlo usted para que pudiéramos tener esta reunión extraordinaria de emergencia. Ese es el contexto y esa es la connotación. ¿Cuál es la preocupación, presidente? La preocupación, y ya que está el subsecretario presente, es que, y voy a asumir la responsabilidad personal de decirlo en estos términos, queremos que el ministerio, no voy a sumar a los demás, cada uno podrá expresar lo propio. Yo quiero pedirle al ministerio que nos cuente la verdad completa, porque lo que estamos recibiendo, por un lado, es un resultado de una vacunación exitosa, pero de una complejidad hoy día hospitalaria y de reforzamiento de la respuesta hospitalaria como la respuesta a la pandemia. Yo entiendo, presidente, que la respuesta a la pandemia debe ser la contención de los contagios y la parte hospitalaria es el final de la cadena, no el principio. Se han cometido demasiados errores en la contención de los contagios desde que estamos en pandemia desde el marzo, hace exactamente un año. Y resulta ser que información que es oficial, aquí tengo los documentos, los informes epidemiológicos, indican que el 60% de los traslados críticos, de enfermos críticos, se ha producido en enero y febrero de este año, de todo el año en pandemia. Podemos señalar que por información obtenida, la red hospitalaria está en el límite crítico de su capacidad para poder atender en la unidad de pacientes críticos. Podemos decir que la suspensión de cirugías selectivas y la atención de los pacientes que ya tenían el sistema completo, porque esa es parte de la reclamación del estallido social, la falta de atención oportuna del sistema de salud en donde el GES tiene plazos para ser cumplido, resulta que ahora se van a suspender y se están suspendiendo en las regiones las atenciones selectivas. Y esto es porque el COVID capturó el sistema hospitalario nacional y que hoy día se agrega, además, aunque una persona tenga recursos, al sistema privado. O sea, los hospitales públicos, los hospitales privados, las clínicas privadas, todo el sistema queda supeditado a la atención de COVID. Pero volvemos a lo mismo, volvemos al hospitalario. Si la contención diseñada es a través de la vacunación que ha sido exitosa, y por la información que hemos podido recabar, sabemos que la respuesta inmunitaria a la primera dosis es como para poder asegurar que las personas que puedan enfermar una vez vacunadas no van a llegar a la UCI, te fijas, o las probabilidades van a ser muy bajas, significa entonces que no podemos esperar al mes de junio para tener vacunado al 60% o al 70% de la población y con eso tener esta famosa inmunidad de rebaño o a lo menos una cobertura que permita hacer que la enfermedad, la pandemia se estabilice. Por lo tanto, a mi manera de ver, presidente, creo que tenemos que cambiar el rumbo y la estrategia, pero hay que hablar con claridad al país.
hablarle con la verdad completa en el idioma que la gente entienda. Y no con cuestiones colaterales o por el costado, te fijas, dando cifras que nos satisfacen a todos. Hemos vacunado tal porcentaje, ha sido fantástico, sí, ha sido bueno, pero no somos capaces hoy día, con la tasa de vacunación del 20% de la población, el 1% diario, de poder proteger a la población, porque el 80% sigue estando desprovisto de protección. Entonces, en ese escenario, capaz que lo que haya que hacer es vacunar día y noche, pues, con las dosis que tenemos en el país, y no seguir por edad, sino que cubrir aquellos territorios. Mi región, presidente, lleva 2 meses con las tasas más altas de positividad de Chile. Hemos tenido un promedio de 15% positividad, con 200 y tantos casos diarios, y resulta que por una cuestión económica, donde se ha debido transigir entre la necesidad económica del fin de la temporada de turismo con la necesidad sanitaria, se ha decidido en pleno pic de las cifras de 200 y tantos contagiados diarios, se ha tenido que abrir la cuarentena fase 2. Las playas llenas, los restaurantes llenos, todo lleno, y ahora terminó la temporada de turismo y nos vuelven a una cuarentena. Entonces, bueno, estos manotazos que se dan para acá y para allá, al final, presidente, y con esto termino, creo que tenemos que sincerar las cifras. Y esta comisión tiene que estar informada, porque esto es un poder del Estado. Lo que yo dije en la sala de la mañana, que la Cámara de Diputados no puede estar ajena al problema que está ocurriendo en la red hospitalaria nacional, que está saturada y al límite en su capacidad de recibir enfermos críticos, presidente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué momento vamos a hacer el giro para evitar los contagios? Porque de verdad estamos en una situación, a mi manera de ver, con las cifras que he obtenido, complicada. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí. Le quiero dar la palabra al subsecretario. Hay varias afirmaciones que merecen ser contestadas, pero básicamente lo que necesitamos es tener el panorama lo más certero y con la información más transparente en relación a cuál es la situación epidemiológica y cuál al final es la carga que está teniendo la red hospitalaria en su conjunto, y qué medidas espera tomar el Ministerio para poder hacerse cargo de estas cifras. Así que, subsecretario, nuevamente agradeciéndole su presencia, le dejo la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Con el mayor gusto comparto con ustedes la información que disponemos. Vamos a hacer una pequeña... Muchas gracias. Vamos con la primera. Parece que tiene que ser una nueva presentación. Eso está pegado. Ahí sí, ahí estamos bien. No sé por qué tiene un problema. ¿Qué, secretario? Ahí está bien. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de que comience, secretario? Por favor. ¿Es efectivo que tiene que retirarse 1/4 para las 6? Sí. ¿O tiene un poquito más de tiempo? Tengo un compromiso familiar ineludible. Acaba de fallecer mi ex suegra, así es que... Mis condolencias, ¿no? Solo se lo preguntaba porque son 20 láminas, entonces, para poder hacerle algunas preguntitas. Sí, no, pero es bastante rápido. La primera que es evidentemente que cuando enfrentamos esta situación tenemos que tomar un poco la evidencia existente. En la primera ola había gran incertidumbre con el comportamiento que iba a tener esta pandemia. Sin embargo, cuando me correspondió asumir hace unos meses, pudimos recabar cierta información respecto de lo que había sido el comportamiento de la primera ola en base a poder hacer proyecciones futuras. Evidentemente que el objetivo de esta reunión tiene que ver con las camas críticas, así que no me voy a alargar, pero también dentro de las estrategias que se planificaron, habían aquellas destinadas a cómo la red de salud tenía que tomar acciones a nivel de atención primaria en términos de tratamiento de pacientes. No voy a hacer referencia a lo que eran las estrategias de trazabilidad y de aislamiento que pertenecen más bien en nuestro ámbito de la salud pública, pero sí la atención de pacientes en servicio de urgencia y en atención domiciliaria. Esto es más o menos el comportamiento que tiene un paciente que se compromete en forma más aguda y grave en relación a la necesidad de camas críticas. Existe un porcentaje mayoritario de la población que una vez que aparecen los síntomas
requiere de unidades de tratamiento intensivo del orden del 10º día. Un pequeño porcentaje del orden del 25%, como ustedes ven ahí, antes de la primera semana, y el resto en forma posterior. Ese comportamiento nos permite a nosotros, de alguna manera, hacer proyecciones respecto de si yo tengo un paciente hoy día con síntomas, probablemente va a derivar en una hospitalización en días sucesivos. De mismo modo, también es muy importante ver cómo en la parte inferior de la gráfica, cómo los pacientes egresan de la unidad, porque el comportamiento de ingreso es diferente al comportamiento de egreso. El egreso es mucho más lento, un paciente ingresa rápidamente, pero egresa lentamente, y el promedio nacional de estadía es del orden de 17 días. De modo tal que en las fases de ascenso, cuando tenemos incremento de las curvas, nos vamos a ir quedando con un stock de pacientes acumulado, y cuando la curva empieza a descender, vamos a ir egresando más pacientes que los que vamos ingresando, y por tanto tenemos que manejar eso para hacer nuestras proyecciones. No todo el mundo se infecta de la misma manera. La probabilidad de infectar está vinculada a la edad, y ahí en la primera columna tenemos el porcentaje de personas que están confirmadas del total de personas con coronavirus, y ustedes ven que en general en los grupos menores tienen una relativamente menor incidencia de infección. El mayor grupo está en adulto y adulto joven, entre 16 y 40 años, y posteriormente la probabilidad de infectar, probablemente relacionado más bien a hábitos de comportamiento, empieza a disminuir. Sin embargo, una vez que estamos infectados, la probabilidad de ingresar al hospital no es igual. Vale decir lo que llamamos nosotros la tasa de conversión. ¿Qué probabilidad tiene un joven menor de 15 años de terminar finalmente en una unidad de cuidados intensivos? Un 1%. Es bastante baja. Sin embargo, en la medida que va aumentando la edad, particularmente después de los 60 años, esta tasa es incremental, llegando a alcanzar su máximo en torno a los 70 o 80 años. Posteriormente, más allá de los 80 años, la curva de pacientes hospitalizados es relativamente más baja, probablemente por un sesgo de la muestra, probablemente pacientes de sobre 80 años ingresan menos a las unidades de cuidados intensivos. Ahora, si vemos dentro de este grupo, vemos que el grupo mayor de 50 años que ingresa a las unidades de cuidados intensivos es el grupo mayoritario, y por tanto debiera ser nuestro mayor objetivo de prevención. Ahora, estos distintos escenarios los plasmamos en distintos modelos matemáticos, y les estoy poniendo aquí lo que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, en 3 posibles escenarios de evolución de nuestra pandemia de acuerdo a las cifras actuales para los próximos 9 días. Hemos diseñado estos modelos que nos han permitido ir siguiendo día a día y haciendo las proyecciones de lo que puede ser el requerimiento de camas futuras. Hay un escenario evidentemente pesimista, que es el superior, uno que es el promedio, y uno que es más optimista, que es el inferior, y que nos permite ir definiendo más o menos cuántas son las camas que nosotros deberíamos ir habilitando en función que van transcurriendo los días. Nosotros estos escenarios los vamos corriendo todos los días y vamos viendo en cuál de estas líneas nos ubicamos, de modo tal de intencionar la apertura de más y más camas. Subsecretario, Sí, le pregunto, porque pareciera ser muy interesante el análisis, pero preguntarle en qué, si nos puede explicar como un poco más sencillo, porque no se ve muy bien y la verdad es que no se entiende el modelo. Entonces, ¿en qué situación estamos según la subsecretaría
y cuál es la proyección con la cual ustedes están trabajando y lo que estiman que entonces, por tanto, será el desarrollo de las próximas semanas, viendo esos tres escenarios que Perdón, sí, perdón, presidente, estamos tan habituados a mirar estas tablas que nosotros lo que hacemos es, en función de la fecha, ¿no es cierto?, que está abajo, miramos el número. Pero, su secretario, haga como que no tuviéramos la lámina. Se lo digo, porque nosotros de verdad que no la tenemos, no la podemos ver bien. Entonces, como más que explicarnos el gráfico, como en información sencilla, en dónde estamos y cuál cree usted que sería la progresión. Bueno, nosotros hoy día tenemos 1.600. Ahí está. Bueno, no sé, me cambiaste la. Vamos a ir, les voy a poner ahí perdón, te pido disculpas. Bueno, nosotros en función del número de pacientes que nosotros tenemos cada día, hecho este modelo matemático, nosotros podemos ir definiendo cuántos van a ser los pacientes que tenemos en los próximos 7 días. ¿Correcto? Los modelos se corren normalmente el día domingo y el día domingo y lunes, y el día martes contamos con una proyección de lo que van a ser los próximos 7 días. Eso toma en consideración lo que les he dicho. Uno, el número de pacientes contagiados que existen de acuerdo a lo que se reporta en Epivigila, y las tasas de hospitalización de acuerdo a los días que van pasando, y la tasa de conversión, vale decir cuántos pacientes según edad van a requerir de una cama de cuidados intensivos. Esto nos permite ir definiendo semana a semana cuál va a ser el incremento o el decremento de camas que se van a necesitar al cabo de 7 días. ¿Correcto? ¿Logré? Sí, el modelo queda más claro con esa explicación. Aquí vemos específicamente la región de O'Higgins, que a la fecha actual tenía 63 camas, había 63 pacientes hospitalizados por COVID en las unidades de cuidados intensivos. Entonces nosotros vamos a la tabla, ¿no es cierto? El día 3 teníamos 63 pacientes, por tanto estamos en el escenario inferior de la tabla y podemos proyectar, de acuerdo a la evolución de los casos infectados, que en los próximos 7 días la curva va a ser más bien estable y no vamos a tener un mayor incremento de casos. Por tanto, en función de las camas disponibles en el servicio de salud, nosotros podemos determinar si vamos a necesitar más camas en ese servicio o vamos a estar, vamos a ser capaces de satisfacer esa demanda. Si nosotros encontramos que hay disponibilidad de camas suficientes, nosotros no hacemos nada y por tanto nos mantenemos con el número de camas que la unidad o que la región tiene. Si nosotros determinamos que el número de pacientes, por ejemplo, es incremental y en el escenario del medio pasamos por ejemplo, de 71 a 80 pacientes y no vamos a ser capaces como región de satisfacer eso, nosotros en forma anticipada empezamos a rescatar pacientes y los llevamos a otra región. Si existe la capacidad de incrementar el número de camas, nosotros entonces procedemos a lo que llamamos la complejización, o sea, a aumentar el número de camas en la región. Siempre esa va a ser la primera opción de incrementar toda vez que sea posible. Sin embargo, como a nivel nacional había muchas regiones cuya capacidad de disponer de camas de cuidados intensivos no es muy grande,
en muchos casos la complejización llegaba hasta un cierto límite y el resto, ¿no es cierto?, había que sacarlo de la región y trasladarlo habitualmente a la región metropolitana. Ahora, ¿cuál era la lógica? Dado que la pandemia en esta ocasión se comportó, como vamos a ver más adelante, de una manera diferente en la primera ola que en la segunda ola, la primera cosa a considerar, sin lugar a dudas, que todas las camas del territorio nacional son unas, públicas o privadas, independientemente de la región en que están disponibles para ser utilizadas por cualquier persona que lo necesite. ¿Por qué? ¿Por qué esta estrategia? Por lo que decía antes, porque hay muchas regiones del país que no contaban con una capacidad de camas críticas suficiente y por tanto debíamos trabajar todas las camas del país como una sola. Segundo, que debíamos tratar de mantener las ocupaciones de las camas de cuidados intensivos entre 90 y 95%. De modo tal de que si superábamos esas cifras, nosotros debíamos empezar a trasladar pacientes, de modo tal de asegurar siempre que en la región existieran camas disponibles. En general, debo señalar que las ocupaciones en el último mes se mantuvieron entre 91 y 93%. Hubo un día que llegamos a 94%. Y a la fecha se han realizado 962 traslados aéreos, justamente de región a región, para ir disminuyendo la presión que ocurría en distintos lugares. Independiente de estos traslados aéreos, también hubo muchos traslados terrestres, de un hospital a otro y de una región a la región contigua. La apertura de camas fue progresiva porque justamente el recurso humano era uno de los elementos más críticos, particularmente en regiones, y por tanto fuimos aumentando la disponibilidad de camas en la medida que nosotros estimábamos que estas camas iban a ser necesarias. Muchas veces el personal de salud estaba trabajando en forma muy intensiva, con jornadas muy extenuantes, por tanto no queríamos tener aperturadas camas que no fueran necesarias o que no se fueran a ocupar. Por eso es que fuimos, como éramos capaces de anticipar la demanda, fuimos poco a poco aumentando esta disponibilidad. Y en cuarto lugar, la maximización de la utilización de las camas UCI, es decir, la tasa de pacientes ventilados en unidades de cuidados intensivos que debiera ser máxima. Idealmente que el 100% de los pacientes que estaban en unidades de cuidados intensivos estuviesen ventilados. Eso significaba que el recurso estaba siendo máximamente utilizado. Y aquellos pacientes que no requerían ventilación mecánica, sino que requerían algún otro tipo de dispositivo más simple, pudiesen manejarse en unidades de cuidados intermedios. En ese sentido, nosotros hoy día tenemos una tasa de ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos del 75%, lo cual es altamente eficiente, altamente efectiva y nos permite justamente dar respuesta a una mayor cantidad de pacientes. Finalmente, el centro de destete, que se llama The Winning, que nosotros vimos que había una cantidad nada despreciable de pacientes cuya hospitalización se prolongaba más allá de los 30 días. Estos pacientes ya habían pasado en muchos casos su fase crítica y estaban en una fase de mucho mayor estabilidad y por tanto podían ser trasladados a unidades de una menor complejidad en donde se incentivara mucho su rehabilitación, porque el proceso de ventilación por el cual habían sido pasados realmente produce gran desgaste. Y ese centro hoy día está operando y tiene una ocupación de 100%. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esta pandemia? Y aquí los invito a mirar esta gráfica y les cuento de qué es lo que es. En las barras azules celestes de abajo son los pacientes que estuvieron hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y hospitalizados y ventilados en la primera ola, 1.648 pacientes. Los 342 pacientes restantes son pacientes que, hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, estaban hospitalizados pero que no estaban requiriendo ventilación mecánica. Los 801 siguientes son pacientes que estaban hospitalizados en unidades de cuidados intensivos,
pero que no tenían una patología COVID, y los 425 son camas libres. El comportamiento, como ustedes ven ahí, ha sido bastante intenso. Si ustedes ven, en la barra amarilla, ¿no es cierto?, son los pacientes no COVID, la barra celeste son los pacientes COVID, y como vimos durante el mes de septiembre y hasta el mes de noviembre, esto fue reduciéndose de forma muy significativa, y a partir del mes de diciembre la curva de contagios empieza a aumentar y el número de pacientes también empieza a subir. Alcanzando hoy día, ¿no es cierto?, 1.711 pacientes que están COVID en unidades de cuidado intensivo. Pero el número de pacientes no COVID no es nada despreciable y es mayor que en la etapa anterior. Hay al día de hoy 172 camas críticas no ocupadas. Ahora, este comportamiento, como ustedes bien saben, no fue igual en regiones que en la región metropolitana, pero en términos generales, si comparamos aquí lo que fue el comportamiento de la primera ola con relación a la segunda ola, vemos que hoy día, en términos de camas UCI habilitadas, tenemos el 88%, los 2.884 camas corresponden al 88% de lo que fue el máximo de camas habilitadas en la primera ola, que fue en mediados de julio del año pasado. Tenemos que esas camas están aperturadas en 93% en el sistema público y un 82% de lo que fue la primera ola en el sistema privado. En cuanto a las camas UCI ocupadas por pacientes COVID, hoy día tenemos el 86% de lo que fue la primera ola, un 96% en el sistema público y un 73% en el sistema privado. Ahora, la ocupación total de camas en relación a ambos periodos es actualmente de un 94% en relación al 86% que fue en la primera ola. Y en cuanto a uso de ventilación mecánica, que es la última, el gráfico de abajo, hoy día tenemos un 85% de tasa de pacientes ventilados COVID. Ahora, este es el comportamiento de la región metropolitana y las regiones en relación a esta segunda ola. Y si ustedes miran el gráfico de abajo, se van a encontrar con que en el mes de julio, en regiones, el impacto de la primera ola fue bastante menor. En cambio, si ustedes miran lo que está ocurriendo hoy día en regiones, ese impacto es muy significativo. No ocurre lo mismo en relación a la región metropolitana, en donde la realidad que estuvo viviendo durante todo este periodo, la región metropolitana es significativamente más baja que la que tuvo en la primera ola. Y por eso esta estrategia, que es distinta en primera y en segunda ola, en sentido de traslado y manejo de pacientes. Ahora, en la región metropolitana, de acuerdo a los instructivos que nosotros hemos emanado, hemos pedido a todos los hospitales que incrementen su capacidad instalada al 75% de lo que fue la primera ola, y ahora estamos sacando, ustedes han seguramente escuchado, que vamos a incrementar hasta el 100% de las camas UCI en las próximas 3 semanas. Vamos a pedir al próximo lunes que pasemos del 75 al 85%, el lunes siguiente al 95% y el lunes siguiente al 100%. Si vamos al gráfico de la izquierda abajo, vemos el número de camas habilitadas en regiones, 1.405 en la actualidad en relación a 1.288 que fue lo que hubo en la primera ola. O sea, tenemos un 109% de camas habilitadas. ¿Por qué? Porque el impacto mayor de esta pandemia ha sido evidentemente en regiones. Y hay una apertura muy parecida entre lo que es el sistema público y el sistema privado. Ambas instituciones se han incrementado de manera similar, apoyando esta necesidad. 110% en el sistema público, 106% en el sistema privado. En cambio,
a mano derecha, la región metropolitana tiene una ocupación de camas COVID en general que es muchísimo baja, solo alcanza al 57% en comparación al 156% que es lo que ocurre en regiones. Eso nada más que para reflejar el gran impacto que ha tenido esto en regiones y el gran esfuerzo que han debido hacer las regiones de nuestro país para poder hacer frente a esta pandemia. Ahora, si vemos, un poco ahí me repetí en el gráfico el número de pacientes por tramo de edad, ¿no es cierto? Mayoritariamente están por sobre los 60 años, de ahí el target objetivo para la vacunación, 60% de los pacientes tienen más de 60 años y idealmente si uno sumara hasta de los 50 hacia arriba, estaríamos llegando a cifras cercanas al 85%. Si miramos el gráfico inferior, vemos el número de pacientes que están hospitalizados hoy día por tramo de edad. Esta es una media móvil semanal, de modo que va de alguna manera disminuyendo las variaciones diarias. Pero vemos que el número de pacientes hospitalizados en forma similar a la curva anterior, mayoritariamente está entre los 60 y 69 años, seguido con posterioridad por los mayores de 70. ¿Cuál es la gracia de este gráfico? Que vemos que desde comienzos del mes de enero, estas curvas se empiezan a incrementar, ¿no es cierto? Se incrementan más en los grupos mayores y en los grupos de menor edad hay un lento ascenso que ha sido persistente. ¿Dónde creemos nosotros que debiéramos reflejar el impacto de la vacunación? Justamente en las dos primeras curvas, en donde debiéramos, en un futuro cercano, esperamos ir viendo cómo el número de pacientes empieza a disminuir en forma progresiva. A nivel país, esta ha sido la evolución en los distintos tipos de camas utilizadas en relación a la primera ola. Como ustedes ven, la mayor utilización ha sido sin lugar a dudas en las camas de unidades de cuidados intensivos. Finalmente, la vacunación, que ha sido lo que digamos todos conocemos, ese ha sido el nivel que se ha alcanzado hasta el día de hoy, aproximadamente 75% en promedio de los grupos objetivos y hoy día, como ustedes saben, se reinició la segunda dosis de los pacientes de mayoría. Por tanto, esperamos, de acuerdo a lo que ha señalado la literatura, que probablemente a partir de la próxima semana, nosotros debiéramos tener ya alguna evidencia de disminución del número de pacientes que requieren de una cama crítica. Gracias. Eso es cuanto puedo informar. Subsecretario, creo que a pesar de la información, quedan muchas dudas respecto al estado actual y lo que viene, pero quiero darle la palabra a los colegas y yo también voy a tomar la palabra al final. Pero ya empezó, hay quórum, no creo que... Por eso. Sí. Sí. Diputado Torres, diputada Parra, diputado Celis, presidente, lo voy a decir. Presidente. Diputado Torres. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario por su intermedio. Un par de preguntas. Primero, nos plantea el subsecretario la situación de las camas en virtud del comportamiento que está teniendo hoy día los niveles de contagio. Sin embargo, primero una duda respecto de eso y después una duda más general. Respecto a este punto, preguntarle cuál es la tasa de ocupación que está teniendo diariamente con los nuevos casos las camas UCI y cuánto es la utilización por día que tienen estas mismas camas. ¿Por qué?
porque si tenemos una mayor cantidad de contagios que requieren cama UCI respecto de las camas disponibles por la tasa de días de ocupación de las mismas, en algún momento, siendo el número siempre finito, aun cuando se aumenten, vamos a tener en algún momento un colapso. Entonces, ¿cuál es la proyección que ellos hacen con este comportamiento del contagio respecto a la pregunta que estoy haciendo? Y lo segundo, solamente hemos escuchado un planteamiento en torno a la cantidad de camas, pero no hemos escuchado nada en torno al control comunitario de la pandemia. Sabemos que estamos en el ámbito de la promoción primaria en vacunación, que es lo que corresponde, pero todo el resto de las cosas vinculadas al testeo, a la trazabilidad, al aislamiento y por supuesto a la comunicación del riesgo, no escuchamos absolutamente nada. Sabemos claramente que ante la situación que estamos viviendo es fundamental tener, obviamente, una estrategia que sea eficiente en torno a esta materia. Si no, vamos a seguir aumentando los casos hasta que logremos la inmunidad de rebaño, la inmunidad comunitaria. Entonces, quiero saber cuál es el planteamiento en torno a eso por parte del Ministerio de Salud y qué se está haciendo. Y lo otro, lo último, sobre la curva que comienza a aumentar en diciembre y que después sigue aumentando en los meses de verano, si ellos lo vinculan ¿a qué? A la percepción de la población de mayor seguridad, entre comillas, por la vacunación, o hay algún vínculo, algún estudio que establezca la vinculación entre los permisos de vacaciones y el aumento de los números de contagio. Yo creo que es súper importante también para evaluar los instrumentos utilizados que tengamos esa información. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Parra, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar, por supuesto, a todos los invitados y decirles que evidentemente comparto las opiniones del diputado Torres en el sentido en que si invitamos a un subsecretario y a los especialistas a la Comisión de Salud, es para ver, digamos, la historia de la enfermedad y cómo desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de quienes somos servidores públicos y de la política podemos ayudar a abordar este tema. Esto no es una convención médica, es discutir la totalidad de lo que está ocurriendo en el país hoy día. Bueno, yo señalaba que me parecía interesante el modelamiento del uso eficiente del recurso cama crítica, pero a mí como parlamentaria lo que me interesa es visualizar el todo, ¿ya? Porque yo entiendo, ¿no es cierto?, que el tema del uso de la cama crítica y el alza de cuidado intensivo finalmente es la última ratio, es la consecuencia de todos los aspectos preventivos o situaciones o medidas que se han tomado. Y a mí me preocupa, y quiero ser bien honesta, la consistencia de las medidas que se están tomando para evitar que lleguemos, ¿no es cierto?, a un colapso de las camas críticas. Y ahí yo quisiera que el señor subsecretario, a través suyo, presidente, fuera más consistente en explicarnos, ¿no es cierto?, qué es lo que viene, qué es lo que estamos haciendo para evitar el colapso de la cama crítica, más que me explique cómo, porque yo creo, digamos, que lo están haciendo bastante bien, digamos, cómo distribuyen las camas, cómo trasladan los pacientes, me da la impresión, digamos, que el modelamiento del uso eficiente está funcionando, pero lo que a nosotros nos interesa es ver la consistencia de las medidas, es ver cómo estamos a puerta de tomar una decisión respecto, ¿no es cierto?, de el aumento del estado de excepción, y eso es lo que quisiéramos conocer, y también lo que se pregunta además en la citación, la consecuencia respecto de otras patologías. Quiero saber si es prudente o no haber suspendido, por ejemplo, las cirugías electivas. ¿Cuál es la mirada que tiene el Ministerio para nosotros poder hacer un análisis crítico respecto de eso? Quisiera insistir en la consistencia de las medidas, pero particularmente desde la mirada preventiva y desde el primer nivel de atención. Gracias, diputada. Está el diputado Celis y después Celis Don Andrés. Después Flores y después está Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar al subsecretario, a la autoridad. Dos preocupaciones a lo menos. La primera es conocer cuál es el efecto de la mortalidad secundaria al COVID, dado la no atención o el posponer la atención tanto por no cumplimiento de garantías GES de enfermedades graves, como en otras enfermedades graves que no están en GES y que están requiriendo atención y no han sido atendidas. Allí se ha generado una mortalidad, al parecer, ¿cierto? Y no sé si eso está cuantificado o no. Y segundo, ¿cuál es, en definitiva, la aproximación que está haciendo el Ministerio respecto
a la ocupación porque, a ver, voy a explicarlo de otra manera. En la región de la Araucanía, casi toda la atención estuvo centrada en 3 hospitales. No sé si hoy día está pensado en ampliar las bases de hospitales o tener las mismas camas críticas que se tuvo en junio y julio. Exactamente. Y en esa materia me asalta una duda si los ventiladores mecánicos que estuvieron dispuestos en esa ocasión, en la primera ola, están hoy día también dispuestos, porque ha existido la impresión de que algunos de esos fueron dados de baja, que no se pudieron ocupar, etcétera. Quería saber también si tenemos la misma capacidad de ventiladores que hubo anteriormente. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Presidente. Félix, tiene la palabra. ¿Quién está? Sí, diputado Gaona, que no lo veo. Sí, presidente. Ya, le doy la palabra después del diputado Castro. Por supuesto. Diputado Andrés Félix. Gracias, presidente. Muy breve, muy breve. Agradecer al subsecretario, a todos los presentes, a la presidenta del Colegio Médico. Yo estaba leyendo la citación de la Comisión de Salud y dice conocer sobre el alza en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de los recintos asistenciales del país. O sea, la citación dice relación con las camas, por lo que yo leo de la citación que usted mandó. Y en ese contexto, quería preguntar lo siguiente. Primero, ¿por qué el aumento de camas UCI es progresivo? Porque hablaban de 75, 85, 95, 100. ¿Y por qué no se aumenta de una sola vez? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Presidente. Gracias, presidente. Quisiera preguntarle al señor subsecretario, primero un comentario muy breve, y es que el país es uno solo y el Ministerio de Salud debería enfrentar como un solo cuerpo una pandemia que evidentemente no hace distingos administrativos de la organización de una institución. La preocupación nuestra, y vuelvo a repetir lo que dije, se basa en que desde las regiones he tenido información de que el sistema está llegando a un límite máximo de capacidad. Primera cosa. Lo segundo es que estaríamos hospitalizando la pandemia, y es lo que acaba de decir el subsecretario respecto de su área de trabajo. Pero no estamos salubrizando la pandemia, que es lo que a nosotros nos preocupa, y eso se hace en la atención primaria de salud, con la trazabilidad, con el testeo, con el aislamiento. No estamos aparentemente haciendo una comunicación efectiva del riesgo real a la comunidad, y mientras eso no ocurra, el comportamiento ciudadano no acompaña el esfuerzo institucional. No estamos teniendo los sistemas de control de la movilidad de las personas y hay que evaluarlo todo eso a raíz de lo que dijo la colega Parra. O sea, tenemos que revisar el estado de excepción y cuál es su alcance, y la razón es muy simple. Hace mucho rato que se abandonaron las barreras sanitarias, los controles sanitarios, las aduanas sanitarias, no existen. Yo vengo viajando todas las semanas 1000 kilómetros de Valdivia hasta Valparaíso, de venida, y 1000 kilómetros de vuelta los días, y nadie me detiene, y viajo con pasaporte sanitario, y viajo con todo, nadie me ha preguntado nada, nada. Entonces, cuando uno ve el toque de queda, no pasa nada. Cuando las playas están saturadas un día domingo en fase 2, y los fiscalizadores escasean porque al final han contratado personas que no están fiscalizando, están haciendo tareas administrativas. Entonces, cuando tenemos información que nos empieza a llegar, y estoy hablando del rol fiscalizador de la Cámara de Diputados, presidente, respecto de cómo se ha trabajado este estado de excepción, saltándose los procedimientos administrativos, porque para eso es un estado de excepción, pues, para saltarse la burocracia y actuar con celeridad, pero estamos teniendo algunos problemas. Entonces, yo derechamente, presidente, más allá del informe que nos acaba de presentar el subsecretario, quiero preguntar si va a haber un cambio de rumbo en esta cuestión, o seguimos haciendo análisis de proyecciones probables, que sí, son matemáticos, son científicos, sí, pero aquí tenemos una realidad que nos están diciendo de las regiones que estamos en el borde. Y eso es lo que nos preocupa, porque ahí está la gente de carne y hueso. O vamos a esperar que se sature el sistema. Y la pregunta que quiero hacerle en gobierno, secretario, ¿están habiendo traslados? Porque la información que tenemos, que el 60% de los traslados en todo un año de pandemia se han producido en el mes de febrero y en el mes de enero. Y en esa condición, desde mi región a lo menos, te están pidiendo hace varias semanas traslados y no hay traslados. O sea, entonces, ¿cuál es la capacidad real
de esto. Pero mi pregunta va a si el Ministerio de Salud realmente está disponible para hacer un cambio de enfoque desde el punto de vista de la prevención del contagio o del evitar el contagio, o vamos a seguir pensando que aumentando un par de camas críticas vamos a tener el personal suficiente y en capacidad para poder atender camas críticas. Yo entiendo que una cama crítica la atienden 3 funcionarios de alta especialización, no es cualquier persona la que atiende una cama crítica. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ir además hacia lo que hoy día hace Salud Pública y a lo que está haciendo la atención primaria. Presidente, creo que independientemente de la calidad del gráfico que nos va a presentar el subsecretario, no apunta a lo que nosotros estamos planteando como un poder del Estado respecto a la preocupación en general de la pandemia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Flores. Diputado Juan Luis Castro, diputado Gaona, y luego yo haré una pregunta. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí, diputado. Quiero preguntarle y saludar al señor subsecretario y preguntar lo siguiente, 3 cosas. Primero, ¿cuál es la situación de los aerotraslados? Entiendo que febrero marcó un récord en el país de más de 340 y algo, en circunstancias que veníamos por una cifra bastante menor. ¿Y qué ha significado eso y qué se proyecta respecto a la no posibilidad de resolver localmente, sino que efectuar estos aerotraslados que son, sería bueno saber cuánto cuestan, en fin, las derivaciones, sobre todo pensando que Santiago va a tener un alza, porque los aerotraslados han sido hacia Santiago hasta ahora, pero Santiago va a tener problemas, entonces quiero entender la lógica de lo que va a venir y de lo que implica la solución por esta vía aérea o de otras vías de descompresión para lugares que se presuma que en marzo van a ser conflictivos en cuanto al ocupamiento de camas. Segundo, preguntarle al subsecretario en cuanto al PCR, ¿cuál es la viabilidad de algo que en su momento, era 8 meses atrás, planteó días antes de irse el exministro Mañalich, que era el PCR de saliva, que fue aprobado por el comité asesor en su momento, y que luego no hemos tenido noticias, ni sabemos cómo puede ser viable, pensando sobre todo en empresas, en los colegios, en las universidades, un test de saliva PCR. Me gustaría saber qué va este procedimiento para poder agilizar el diagnóstico y el tiempo de espera de un resultado. Y por último, tercero, quiero preguntarle a juicio de él, del señor subsecretario de Redes, porque ya escuchamos a las 2 subsecretarias de Salud Pública y Delito ayer, ¿cuáles son las razones por las cuales debiéramos prolongar el estado de catástrofe a juicio del subsecretario de Redes, que es lo que está planteando el Ejecutivo, en circunstancias que medidas como el toque de queda, que analizamos ayer, u otras que limitan reuniones de desplazamiento, han tenido débil adherencia de la ciudadanía y baja fiscalización también de parte de la autoridad? ¿Cuáles son los argumentos del gobierno para, a juicio de él, para ir a una prórroga del estado de catástrofe en estas circunstancias? Esas son mis preguntas, presidente. Gracias, diputado. Diputado Gaona, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera circunscribirme en mis preguntas a materias relacionadas con el estado de camas, fundamentalmente, y el funcionamiento de la red. Varias de las preguntas que nos han antecedido son muy interesantes y a mí también me gustaría tener respuesta, pero no sé si el destinatario deba ser el subsecretario de redes asistenciales, que me da la impresión de que falta el ministro, falta la subsecretaria de Salud Pública, porque hay cosas de salud pública, hay cosas de cuarentena que nada tienen que ver con redes asistenciales, cosas de atención primaria, que son muy interesantes, por cierto, y que también me gustaría saber, así que yo le pediría, presidente, que pudiésemos precisar las características de los invitados o quiénes son los invitados para la próxima sesión para poder responder a todas esas preguntas que tienen que ver más bien con salud pública, salud primaria y cosas que tienen relación con las decisiones propias del ministerio a través de su ministro. Y quisiera preguntarle 2 cuestiones concretas al subsecretario que son motivo de esta citación, que tiene que ver que en cuánto tiempo, porque no pude entender bien y todavía no hemos escuchado en cuánto tiempo se espera el aumento de las camas UCI. ¿Y qué medidas se van a tomar para aumentar el número de camas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a contratar más personal? ¿Van a redestinar camas, convertir camas? ¿Van a tomar más lo del sector privado? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar para aumentar las camas UCI si es que efectivamente son tan necesarias? ¿Y cuántas van a ser? ¿Y cuándo van a estar esas camas UCI disponibles, subsecretario? Esas son las preguntas por su intermedio, señor presidente. Gracias, diputado. Sí, yo quisiera hacer una pregunta también
Presidente, solo para precisar un punto, presidente, diputado Castro habla. Pero, Lo que Juan le Luis, pediría yo estoy que... haciendo yo la pregunta. Por favor, dame la Sí, espacio. no, sí, para precisar nomás que lo que dice mi colega diputado Gaona es que no, por favor, no interponga él una interpretación. Nosotros estamos haciendo preguntas al Ejecutivo, le pido que se respete las preguntas de cada uno y que el Ejecutivo responda. No hace falta que se interpongan diputados para salir en defensa o no de una autoridad ejecutiva que además es tan importante como el subsecretario. Gracias, diputado. Sí, yo quisiera de algún modo contrastar mi visión con conversaciones que tuve hoy día con el director del Hospital de la Florida, de Puente Alto, profesionales del HPH, donde, en primer lugar, por ejemplo, desde el Sodero del Río, ellos tienen la noción de que ya no hay traslados, de que ellos no tienen posibilidad de, tienen que valérselas por sí mismos porque, a diferencia de julio, agosto, el COVID está en todo Chile, por tanto, no es que el COVID se esté manifestando más en algunas regiones, sino que está en todo el país, por tanto ya no hay traslados. Es el supuesto que hacen desde el Sotero del Río. En la Florida, de 11 camas UCI aumentaron a cerca de 34, hoy día están a mitad de eso, pero con una capacidad profesional y asistencia distinta, porque hoy día tenemos un nivel de ausentismo en todos los hospitales de la red que tiene que ver con el esfuerzo que han hecho los profesionales de la salud y por tanto la posibilidad de transformar camas es menor. Los recursos ya se han gastado. No sabemos cuántos recursos hay adicionales para poder contratar profesionales, TENS, etcétera, para poder manejar esas nuevas camas. Entonces, me parece que hay un contexto muy complejo donde esa potencia que tuvo la red, con apoyo de la red privada también, es difícil de pensar que va a ocurrir nuevamente con la misma velocidad. Y a eso quiero sumar de que en la región metropolitana estamos teniendo el regreso de no sé cuántos cientos de miles de santiaguinos que viajaron por todo Chile y que probablemente va a ser una carga adicional a la red. Entonces, yo lo que quisiera solicitar es si hay medidas que aborden un escenario de estas características y también consultarle, yo entiendo que el subsecretario se tiene que retirar, no sé si se puede quedar los asesores, pero nosotros necesitamos una tablita de subsecretarios, una tablita región por región que diga cuáles las camas críticas disponibles en potencia, a cuántas se podrían alcanzar y, bueno, cuál es la posibilidad de alcanzar rápidamente esas nuevas camas en función del agravamiento de la situación epidemiológica. Creo que eso es lo que necesitamos para poder tener lo que decía la diputada Parra también de una visión más general de país y por supuesto que como presidente me encantaría tener disponible al ministro y los dos subsecretarios todos los días, pero eso sabemos que no es posible. Por tanto, no le carguemos tampoco todas las respuestas a un subsecretario. Evidentemente que nos podrá dar respuestas de otras materias, pero siendo en justicia lo citamos para hablar de un aspecto muy ocupado. Subsecretario, yo quisiera comprometerlo para poder, para que nos pueda responder estas preguntas. Nosotros tuvimos la unanimidad y me dice su asesor que usted tiene que retirarse, tenía un compromiso familiar, pero aquí necesitamos ciertas respuestas. Y si es que tenemos unanimidad de la sala, podríamos sesionar mañana mismo en 1 hora, porque si no tendríamos que esperar hasta el lunes o el martes. Entonces quisiera comprometerlo a tener disponibilidad y ojalá usted nos pueda dar ese espacio para darle palabra a la doctora Siches y a doña Fernanda Cofré. Eso es su secretario. A ver, yo antes de retirarme, yo quiero hacerme cargo sin lugar a dudas de varias de las cosas que se han dicho. En primer lugar, yo también tengo aquí la citación. Y la citación dice conocer sobre el alza de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo de los recintos asistenciales del país. Por tanto, mi presentación no tuvo otro objetivo que aclarar ese punto para el cual había sido invitado. Y creo que he tratado de, en la medida de lo posible, de hacer ver un poco cuál es la realidad país en esa materia y cuál ha sido la evolución y los criterios que se han utilizado. Más allá de que puedan ser más técnicos o menos técnicos, creo que reflejan y exponen un poco cuál es la realidad y cuáles son los criterios que se han tomado para ir resolviendo esta situación. En segundo lugar, creo que sí es importante definir un poco cuál es el tiempo
Nosotros estamos hoy día a razón de un incremento de 10 pacientes al día en promedio. Tenemos una disponibilidad de aproximadamente 400 camas en la región metropolitana que se pueden habilitar. Ya parte de esas, al menos 250, ya están comprometidas con la red privada, y también hay un número también importante comprometido con la red pública. De modo tal que sí tenemos una tasa de 10 pacientes diarios, como digo, en promedio. Podríamos seguir sustentando este incremento durante al menos un mes o casi un mes y medio. En cuanto a mortalidad asociada, bueno, ustedes han visto las curvas, digamos, de los informes epidemiológicos, la gran mortalidad que ha habido durante el año 2020, prácticamente un 20% ha estado determinada por COVID. O sea, es la gran causa de muerte en Chile. Es tan alta como todas las enfermedades cardiovasculares juntas, o como todas las enfermedades tumorales juntas. Por tanto, hoy día el gran problema es el COVID, y tenemos que hacernos cargo de ello. Es probable que algunas patologías de carácter electivo puedan o deban postergarse porque es una necesidad. O sea, hoy día tenemos un trade-off, ¿no es cierto? O sea, tengo recurso humano escaso, limitado, y tengo que definir dónde lo voy a poner de modo que salvaguarde de la mejor manera la salud de los pacientes. Ahora, respecto al diputado Celis, que alcancé a notar aquí, ¿por qué el aumento progresivo de camas? Justamente porque es muy difícil aperturar camas, exigirle a toda la gente, a todo el personal que trabaje días, horas, jornadas completas, si esa cama no va a tener una utilización. Y eso sostenido a lo largo de todo un año. O sea, de verdad ha sido un esfuerzo enorme de todo el personal que ha sostenido esta pandemia, y por eso que hemos tratado de ir ajustando la oferta de camas al requerimiento, de modo tal de tener la máxima ocupación de esta. En cuanto a, alcancé a notar aquí PCR saliva, que preguntó el diputado Castro, saludo por su intermedio a Juan Luis. Existe el test PCR de saliva desde hace bastante tiempo, y existen laboratorios que lo están aplicando. Desafortunadamente, el test PCR como tal es de una estandarización bastante compleja, y los laboratorios no han querido o no han promovido un poco esta idea. Pero el test existe, como digo, los laboratorios lo están realizando. Hay 3 o 4 laboratorios en Chile que lo hacen. Hoy día se ha implementado una nueva estrategia que se llama el test de antígeno, que también se hace en saliva y que ya se está haciendo, y que demora aproximadamente 15 minutos. De modo tal que es una nueva tecnología que está a disposición, y que yo creo que va a facilitar enormemente poder continuar con estas estrategias de trazabilidad, testeo y aislamiento. Ahora, y simplemente para redondear, digamos, no es que no existan esas estrategias, son estrategias que se hacen permanentemente. Ustedes han visto cómo las residencias sanitarias han sido destacadas a nivel mundial como una iniciativa muy particular, muy especial, que ha implementado Chile para facilitar justamente a todas aquellas personas que tienen dificultades de hacer ese aislamiento en su casa. En términos de testeo, ustedes saben, ahí está el programa de búsqueda activa de casos. Más o menos el 35% de todos los exámenes PCR que se realizan se hacen por búsqueda activa de casos. Por tanto, ya hay regiones en las cuales se ha llegado hasta el 60 o 70% y las tenemos registradas. Por tanto, no se puede decir, señor presidente, que no hay un trabajo en esa línea. Hay un tremendo esfuerzo
por desarrollar estas estrategias de atención primaria, que desgraciadamente, no todas estas estrategias han dado resultados y la movilidad, etcétera, han redundado finalmente en un gran porcentaje, o un gran número, más que porcentaje, en un gran número de pacientes que enferman gravemente y terminan en unidades de cuidados intensivos. Es tremendo, todos lo lamentamos, pero cuando estos pacientes llegan a esa condición tan crítica, evidentemente que tenemos que hacernos cargo y es lo que hemos estado haciendo. Le agradezco, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Espero haber aclarado de la mejor manera, en la medida de mis capacidades, las dudas que ustedes tenían. Muy amable. Gracias, secretario. Entendemos que tiene un compromiso. Probablemente al final de la sesión oficiemos con algunos asuntos a través de sus asesores. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, secretario. Bueno, a continuación le quiero dar la palabra a la doctora presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Doctora, tiene la palabra. Si quiere hacer una presentación, nos avisa. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, por la premura no traigo una presentación, pero hay algunas informaciones que quiero compartir con los diputados y diputadas. Primero, saludarlos por su intermedio, agradecer esta instancia. Consideramos como Colegio Médico que es sumamente relevante el rol fiscalizador que ustedes pueden cumplir en el desarrollo de esta pandemia. Lo planteamos el día de ayer en torno al análisis del estado de excepción constitucional y el toque de queda. Particularmente nosotros hemos estado trabajando con el gobierno, pero nos parece de suma relevancia que ustedes que representan a la ciudadanía puedan también tener una fiscalización de las acciones. Nosotros hemos propuesto muchas medidas que algunas de ellas no han sido implementadas por el Ejecutivo y particularmente en la actualidad estamos muy preocupados por el escenario que se vive en nuestro país. En esa línea, entendiendo que el subsecretario viene a exponer en materia de redes, creo que la primera pregunta que los parlamentarios le deben hacer al gobierno es cuál es el plan para reducir la cantidad de casos que se están desarrollando en nuestro país. Estamos sumamente preocupados cómo se han sumado los factores, el cambio estacional, el aumento de la movilidad, el retorno a clases, la apertura de múltiples actividades, gimnasios, casinos, cines, que no se condice a nuestro juicio con la condición epidemiológica que estamos atravesando. La situación de las camas críticas de nuestro país es compleja. No estamos en el mismo escenario que en el peor momento de la pandemia por la cantidad de pacientes no COVID que están en las camas críticas, como también por el cansancio y la disponibilidad de la reconversión. En esa línea, el proceso de la expansión no es la misma capacidad y ya tenemos problemas, particularmente les puedo hablar de los múltiples traslados, más de 12 desde Temuco, en el periodo de las vacaciones vimos múltiples traslados desde la región de Antofagasta, como también hoy las repercusiones que está teniendo en la región metropolitana. Tenemos pacientes que se han mantenido más de 48 horas en los servicios de urgencia, que como ustedes comprenderán no son los servicios idóneos para dar los cuidados intensivos que estos pacientes requieren. Entendemos que uno de los factores para poner el techo de la cantidad de contagios que el país puede ir administrando son la cantidad de camas críticas, pero tal como se ha señalado por algunos de los parlamentarios, la expansión de esta no soluciona la letalidad que traen los casos graves. Es decir, si tenemos una gran cantidad de pacientes hospitalizados en estas camas, vamos a tener también una cantidad de fallecidos. Y creo que ya los más de 27.000 que arrastramos como país tienen que intentar enfocar nuestras energías en cómo reducir la cantidad de esos casos activos de forma muy relevante. Estamos muy preocupados por la movilidad de estas camas. El día de mañana nosotros nos juntamos con las organizaciones de clínicas de Chile, porque también entendemos que la refractariedad, no solamente en la reconversión del sector público, sino que también del privado, o la demora, tiene algunos ribetes de problemáticas en materia de pagos a los propios funcionarios públicos que han expandido. Todavía tenemos honorarios del invierno pasado que no se han pagado en muchos de estos funcionarios que hoy día están exhaustos. También la falta de personal, particularmente técnicos paramédicos, en donde la red privada hoy día no se dispone para la reconversión de las camas y son algunas de las limitantes que sin duda hay que poner sobre la mesa.
La saturación de estas camas es solo la punta del iceberg del descontrol de la pandemia, y creemos que, tal como lo señalamos ayer, para el estado de excepción constitucional y para la limitación de las libertades individuales hay que lograr enfocarnos en retomar una lógica sanitaria que nos permita hacer vínculos y nos permita sumar a la ciudadanía a medidas más específicas. El plan paso a paso ha sufrido múltiples modificaciones, hay mucha flexibilidad según los distintos grupos de interés que han llegado a golpear la puerta de la moneda, y creo que lo más responsable de nuestro juicio es que la estrategia de vacunación, sobre todo hasta que veamos los resultados tangibles, tiene que ser, nos tenemos que poner en un mal escenario epidemiológico. Algo mostró el subsecretario en torno a los porcentajes de ocupación. Es necesario clarificar que el invierno, en nuestra capacidad máxima, nosotros usamos todas las unidades pediátricas, usamos pabellones, hospitalizamos en servicios de urgencia y hasta les recuerdo que hospitalizamos en atención primaria. Ese no es el escenario idóneo. Como representante de la comunidad médica, nosotros esperamos no vivir las mismas condiciones que vivimos en el invierno pasado, y eso requiere que los parlamentarios le exijan al Ejecutivo insertar hoy medidas que permitan reducir la cantidad de casos activos. Y eso hay mucho que crecer, aunque se ha mejorado en testeo, trazabilidad y aislamiento, todavía los plazos son malos, el porcentaje de inversión en esta estrategia sigue siendo baja. Veíamos las cifras y el subsecretario parecía sorprendido de que la cantidad de casos en hospitalizaciones en regiones fuera muy alta en el periodo estival. Pero evidentemente esa también fue una definición política. El gobierno, a pesar de todas las advertencias que se hicieron, permitió aumentar la movilidad de las urbes a los distintos territorios, lo cual aumentó y puso en situación muy crítica a distintas regiones del país. Se pidió de forma reiterada, sin escuchar medidas, como esto había saturado la red de distintos balnearios y recintos, sobrecargando los equipos, y hoy día esas unidades de cuidados intensivos están absolutamente saturadas, los equipos muy sobrecargados. Así también mantenemos hoy día nuestra gran preocupación es que sin la flexibilidad o sin la compliance para poder hacerse cargo de esta demanda, enfrentamos el escenario más hostil, el cambio estacional, el aumento de la movilidad, y eso recién, todos esos viajeros que estuvieron aumentando la cantidad de casos en los distintos territorios, sumados a nuevas variantes y una serie de otras incertidumbres, van a llegar a las grandes urbes y particularmente en la región metropolitana, que es uno de los focos de contagio más relevante. Quiero terminar quizás también sumándome a algunas preguntas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en torno justamente a cuáles son las limitaciones que ellos han encontrado para la expansión de la red, a cuál es la conversación que tiene el Ministerio de Salud y el gobierno en su conjunto para reducir, cuál es el plan. No sé si ustedes han podido revisar el plan otoño, pero en general no hay intervenciones que permitan reducir los casos activos. Y considerando que el gobierno estableció como una prioridad el retorno a clases presenciales, ¿cuáles van a ser las acciones que van a permitir que definitivamente los colegios sean una actividad prioritaria? Si no, lo más probable es que la próxima semana se va a tener que retroceder completamente en este escenario, ya que no se han retrocedido en las otras libertades y en las otras acciones. La verdad es que la comunidad médica está desconcertada. Ver que las distintas unidades críticas están al borde de la saturación, ingresando en marzo, mientras las autoridades y particularmente desde algunos ministerios se abren restaurantes, casinos. ¿Cómo se pueden estar abriendo casinos en momentos donde no tenemos camas críticas y donde este nivel de contagio actual recién va a impactar en 14 días más? En realidad para nosotros es sumamente angustiante, y en este momento se están reuniendo los presidentes de los distintos regionales y yo no tengo explicaciones para poder decirle cuáles son las condiciones o en base a qué las autoridades políticas de nuestro país toman decisiones como las que toman, y la verdad es que los equipos de salud se sienten como, no la primera línea, la última línea de respuesta
y nos sentimos a cargo de la cantidad de fallecidos que nuevamente va a volver a golpear nuestros servicios clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Compartimos plenamente el sentido de esta. Hemos conversado, le doy la palabra en un segundo a la doctora Cofré, a la señora Fernanda, pero efectivamente hay creo una oportunidad en el contexto de la discusión del estado de excepción de que el Parlamento tome un rol, y ese rol es proponer modificaciones a la política sanitaria, modificaciones en el plan paso a paso, ciertos criterios comunes, criterios conocidos por la población y respaldados por la comunidad médica, que den mayores garantías a la población de que el interés sanitario y el cuidado de la población va a ser el primero y luego vendrán los otros. Y en eso el estado de excepción es un espacio que obliga al gobierno, esperemos, a conversar y a negociar en buenos términos con los distintos gremios y con los parlamentarios estas modificaciones. Esa es nuestra expectativa y la mía en particular como presidente de la Comisión de Salud. A continuación le quiero dar la palabra en representación de la Sociedad de Infectología a la señora doctora Fernanda Cofré, que está presente. Ella es infectóloga pediátrica y miembro del directorio en ejercicio de la Sociedad Chilena de Infectología. Doctora, tiene la palabra. Cuéntenos si quiere hacer una presentación para que le compartamos pantalla, ¿no? No, Okay. tampoco hay presentación. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Básicamente, para no ser redundante, nosotros como Sociedad Chilena de Infectología hemos estado trabajando desde enero del año 2020 en conjunto, tratando de sintonizar con todo lo que tiene que ver las instituciones públicas de salud, pero básicamente con los gremios médicos, el colegio médico. Los puntos de conflicto o de preocupación de nosotros son los mismos que expuso en forma brillante la doctora Siches, o sea, estamos en el escenario de una tormenta perfecta, reapertura completa de todas las instancias de socialización a nivel nacional, vuelta a los colegios, regreso de toda la gente que está de vacaciones a la región metropolitana. Si bien del punto de vista técnico o nominal no se hablaba de una segunda ola, pero es súper claro que estamos en una segunda ola. La vacuna es una apuesta a largo plazo, no es una apuesta que va a dar resultados antes de julio o agosto. Por lo tanto, tenemos estos 4 o 6 meses próximos que no tenemos nada más que seguir hacia arriba en relación a casos, contagios y dificultades en la atención oportuna y adecuada de salud para toda esa gente. Entonces, en el fondo, nosotros vamos súper alineados en lo que plantea la doctora Siches. Del punto de vista de la estrategia de vacunación, existen algunas inquietudes respecto a que no se ha hablado tampoco de campaña de vacunación de influenza. Este año está súper demostrado que en relación que aumenta la circulación en el hemisferio norte, ayer una conferencia espectacular de la Sociedad Europea de Infectología en que en realidad se aumenta la circulación y empiezan a aparecer los otros virus respiratorios. Por lo tanto, en la medida que aumente la circulación este año, apostamos sí o sí que vamos a tener de nuevamente brote de influenza, de nuevamente vamos a tener campaña invierno con virus respiratorio sincicial, que si bien la mayoría de los pacientes afectados son pacientes pediátricos, que en esta pandemia han pasado un poco a segundo plano, también los adultos mayores tienen hartas complicaciones y tienen harta mortalidad por virus respiratorio sincicial, y para eso no hay una manera muy efectiva de prevención más que efectivamente volver al aislamiento social. Y no vamos a tener la capacidad de respuesta que no tuvimos ni para la primera ola de la pandemia de COVID, ni para las campañas de invierno habituales. Esa es básicamente la gran preocupación de nosotros. Respecto a lo que en algún momento preguntó el doctor Juan Luis Castro, los test de PCR en saliva, básicamente la limitante que ha habido es que la muestra de saliva es muy difícil de trabajar y por eso que no todos los laboratorios lo han implementado. Y por otro lado, el equipo con que uno hace la PCR de saliva versus la PCR de aspirado nasofaringe es la misma, por lo tanto, el aumento la disminución del tiempo de diagnóstico no es tal en la medida que están saturados todos los equipos diagnósticos, y muchos de los laboratorios de investigación o académicos que estuvieron prestando estos servicios el año pasado, se adhirieron a la red, hoy en día han vuelto a sus funciones habituales, por lo tanto tampoco existe una capacidad de laboratorio tan extrema como hubo el año pasado.
Y lo que sí mencionó el doctor Duñac de los test de antígenos son en aspirado nasofaríngeo, no son en saliva, eso sí es complementario, pero tampoco excluye la necesidad de hacer una PCR para hacer un diagnóstico confirmatorio de exclusión o de sospecha de enfermedad de COVID. Por lo tanto, nosotros nos adherimos a las preocupaciones que plantea la doctora Sichel, los que han planteado todos ustedes acá, estamos dispuestos a seguir trabajando desde el punto de vista técnico, pero tenemos las mismas dudas, las mismas inquietudes y las mismas resquemores que se ha planteado en esta mesa. Gracias. Gracias, doctora. Quiero darle la palabra a colegas si es que quieren intervenir, comentar o hacer alguna pregunta. En unos minutos tendremos que volver a la sala. Pero está el diputado Flores. No sé si telemáticamente alguien quisiera intervenir. No, entonces el diputado Flores, la diputada Parra y yo por último también voy a hacer una última intervención. Gracias, presidente. Bueno, creo que las distintas intervenciones nos dan la razón a los términos en que planteamos la solicitud de esta reunión y eventualmente otras que tengan que venir. Porque un problema de la magnitud y de la complejidad como es una pandemia, entendida así, que tiene una connotación evidentemente médica, pero hay una connotación social, una connotación económica, hay una trastocación de la cotidianidad tan brutal que obliga a que los problemas sean vistos de manera integral y las soluciones sean integrales e integradas. O sea, no voy a criticar lo que ya es un hecho como la compartimentalización institucional del Ministerio de Salud. Pero aquí no puede ser cada uno como caballo sin dueño o manejado en potreros aparte. Yo creo que aquí la próxima reunión va a tener que ser con el ministro de Salud y con su subsecretario, porque al final de cuentas las respuestas tienen que ser integrales. Aquí hemos estado hablando de cómo vamos a hacer para contener el contagio. Así partió hoy día en la mañana la solicitud de respuesta urgente a problemas que estábamos recibiendo de la misma manera desde las regiones, en términos de preocupación. Y eso tiene que ver con qué vamos a hacer con los controles, qué vamos a hacer con la información y con la comunicación del riesgo real a la comunidad para que tomen más conciencia de lo que está pasando, que no haya una falsa percepción de seguridad de las personas que recién están vacunadas, como que esta cuestión ya pasó y nos vacunamos y se terminó el problema. ¿Qué vamos a hacer si se va a adelantar la campaña de vacunación para poder cubrir a un porcentaje de población más alto, tal que no lleguemos a junio esperando tener el 60% cubierto? ¿Qué vamos a hacer con esta respuesta hospitalaria a la pandemia, en preocuparnos en extender las camas críticas cuando sabemos que el personal es limitado y está exhausto, como ya se ha señalado, o vamos a cambiar el eje de la estrategia sanitaria, entendiendo que este es un problema de salud pública, no es un problema de respuesta hospitalaria únicamente. Esta integralidad que requiere, presidente, este problema debe ser tratado también en esta comisión, en esa integralidad. Y en esa integralidad está, por cierto, el manejo del estado de excepción, porque si no hay respuesta de Hacienda. Hoy día, a un Twitter que yo puse, me han dado muy duro diciendo que Chile es el 8º país del mundo que ha invertido más. Cuidado, una cosa es la plata que está anunciada, otra cosa es la plata gastada y otra cosa es la efectividad de las medidas. Tenemos que revisar, ¿sirvió para algo el FOGAPE? ¿Sirvió para algo el IFE? ¿Sirvió para algo la canasta familiar? ¿Llegaron oportunamente? ¿Ayudaron a contener la pandemia o no han servido? Todo eso hay que verlo así, porque en este punto crítico de inflexión en que estamos, en que podemos intentar salir de mejor manera o nos podemos imbuir en un escenario extremadamente complejo, esas medidas tienen que ser revisadas. La accountability pública es una cuestión hoy día más necesaria que nunca. Revisemos las medidas, porque entonces es decir, descartado, descartado, descartado. El toque de queda no sirve para nada, el otro tampoco sirve para nada, el control sanitario fue un chiste, entonces concentremos en esto. Si eso no sirve, si eso no funciona, si las Fuerzas Armadas se retiraron, si Carabineros ya no se atreve porque lo escupen y lo insultan, etcétera, 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 entonces tenemos que hacer otra cosa, porque lo que no podemos permitir es que los indicadores sanitarios del país sigan creciendo de una manera alarmante como la tenemos hoy día. Yo no le voy
voy a bajar ni un centímetro el perfil a un problema que me lo están diciendo de regiones, presidente. Por lo tanto, exijamos respuestas integrales y evidentemente eficientes, porque no se trata de que al presidente de la República se le ocurra una medida y llegue y la lance, si no tenemos claridad del impacto y el beneficio que va a traer. Todo el apoyo, creo yo, transversalmente lo podemos tener de la Cámara de Diputados si vemos que hay una respuesta integral, pero la verdad es que aquí son como picotazos aislados. Aquí estamos hablando entre políticos, presidente, por lo tanto, en ese escenario no estamos para la cosa chica. Y la cosa grande tiene que ver con esta integralidad de la respuesta, presidente. Yo quisiera solicitarle encarecidamente que hiciéramos al esfuerzo una reunión con el ministro y con su subsecretario, porque la verdad es que nosotros como Poder del Estado le estamos pidiendo una respuesta de una manera distinta. Gracias, presidente. Muchas gracias, expresidente, colega Flores. Comparto mucho su planteamiento. De verdad que yo espero que esta comisión sea capaz de fiscalizar y proponer y articular políticamente que este Poder del Estado sea parte de las soluciones en defensa de las personas y cumplamos un rol. Me parece que a eso estamos llamados. Por eso es que acogimos tan rápidamente la solicitud que usted hizo en la mañana de citar a esta sesión. Diputada Parra. Gracias, presidente. Bueno, yo también comparto, digamos, la visión. Lo que a mí me preocupa en términos bastante prácticos es que el escenario respecto de la pandemia no es bueno, digamos. Tenemos un escenario más bien donde tenemos aumento de los contagios, donde tenemos una situación compleja en términos del uso de las camas críticas y, por supuesto, un agotamiento y un cansancio de los equipos de salud que no es menor. Pero para efectos prácticos, presidente, yo creo que lo que a nosotros nos interesa es un poco lo que señaló la doctora Isquia Siches en términos, ¿no es cierto?, de evaluar lo hecho, y a mí me gustaría poder solicitar que nos concentráramos en el testeo, en la trazabilidad y en el aislamiento, pero no en términos de cifras, no que nos vengan a poner una pantalla que diga hemos hecho tantos testeos, tanta trazabilidad y tanto aislamiento, sino que podamos comparar efectivamente, ¿no es cierto?, con la situación que tenemos, cuánto es el testeo, trazabilidad y el aislamiento que debiéramos tener en la teoría versus lo que estamos haciendo, en un lapso de tiempo, en un rango de unos cuantos meses, para que efectivamente veamos qué tanta brecha tenemos de lo que debiéramos realmente hacer. Y, por supuesto, ¿no es cierto?, tener claridad respecto de cuál es el plan para abordar esta situación crítica que se nos viene encima. Y no aisladamente, como señala muy bien el diputado Flores, desde la perspectiva solo de modelar el uso eficiente de las camas críticas, sino que particularmente concentrado en aquellos temas que todos evidentemente vemos que han estado deficientes, que, ¿no es cierto?, los mensajes comunicacionales hacia la ciudadanía, las medidas que en definitiva, ¿no es cierto?, han sido flexibles en algunos lugares y en otros no, dependiendo, ¿no es cierto?, de distintas situaciones y de grupos de interés, por supuesto, y que yo creo que hay que analizar. Así que básicamente mi petición es esa hacia usted, presidente, de poder tener una evaluación desde esa perspectiva y también una pequeña aclaración a la doctora la doctora Cofré, la infectóloga, que no sé si yo escuché mal, corríjame, doctora, pero la escuché en algún minuto que usted señalaba que el incremento de la carga viral en alguna exposición que hicieron, ¿no es cierto?, de respecto del COVID, haría, ¿no es cierto?, que otras enfermedades respiratorias también aumentaran. Entonces, a mí me parece que entendí mal. No, lo que pasa es que junto con el COVID, en la medida que aumenta la circulación de la población, empiezan a circular los otros virus respiratorios que no circularon el año pasado y que habitualmente dan cuenta de la campaña de invierno. Y eso básicamente es influenza y virus respiratorio sincicial. Entonces, si tenemos aumento de casos de COVID con falta o pocas restricciones de circulación, vamos a tener campaña de invierno más segunda ola de COVID juntos. Súper claro. Ya, ahí me quedó claro. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que hay que básicamente eso, evaluación de lo hecho y cuáles son las medidas que tiene el gobierno para implementar. Bueno, para ir finalizando, yo en primer lugar quisiera, como presidente de la Comisión de Salud, hacer un llamado a la población a tener mayor cuidado que nunca. Y esto lo digo en función de que el funcionamiento de nuestro cerebro intuitivamente está buscando sentirse a salvo. Todas las familias después de un año, frente a la presión del COVID, lo que está buscando son señales que le digan, vamos por buen camino.
Y por eso es que es tan grave cuando se dan señales como las que da el gobierno en relación a abrir centros comerciales, restaurantes, comedores, centros nocturnos, a flexibilizar tantas normas, porque entonces la conversación familiar en un chat es decir, bueno, vamos muy bien. Yo les quiero contar una anécdota. Hoy día, en el contexto de la convocatoria a esta sesión, comenté en mis 2 chats familiares, de la familia de mi padre y de mi madre, de la situación en la que estábamos. Le comentaba las conversaciones que había tenido con directores de hospitales de mi distrito. Estaban sorprendidísimos, porque decían, pero ¿cómo? Si vamos muy bien, la gente se está vacunando, están abriendo los colegios, y no es que la gente no tenga suficiente información, es que es la información que la autoridad sanitaria le está entregando. Por tanto, quiero redoblar el llamado, porque cuando una persona se quita la mascarilla, cuando sale cuando no tiene que salir, cuando va a un comedor cuando no tiene que hacerlo, bueno, lo que está haciendo es recargándole la mano a esa, lo que decía muy bien la doctora Esquiasicha, trabajadores de la salud que no se sienten como la primera línea, porque la primera línea tiene el apoyo institucional de un gobierno que está disponible en recursos, en esfuerzo, a prestarles todo el apoyo necesario. Bueno, le redoblamos la mano a esos trabajadores que hoy día están con un tremendo estrés, muchos con licencias porque se han hecho cargo de una crisis muy profunda. Entonces, hacer un llamado a la población, a no bajar la guardia. Y en segundo lugar, también a este Parlamento, a que efectivamente, además de fiscalizar, que es lo que hemos intentado hacer, bueno, tengamos una conversación en ver cómo colaboramos con mejorar un plan paso a paso donde el gobierno ha tomado medidas difíciles en distintos momentos, con grises. Me parece que no podemos acá tener una discusión de blancos y negros, con grises, pero el Parlamento no puede solamente ser un espectador y tenemos suficientes capacidades también en esta Comisión de Salud para proponer soluciones. Y que en el contexto de la votación del estado de excepción, el Parlamento también pueda incorporar a esa votación una mirada más amplia, sanitaria, que tenga que ver con lo que se ha conversado en esta sesión, donde no es solamente la cama crítica, no es las distintas medidas que se toman respecto a restringir el movimiento de las personas, sino que es una integralidad que al final permitan que la población pueda estar lo más protegida posible. Por tanto, haremos ese esfuerzo desde esta comisión. Quiero agradecerle a... Presidente. Le voy a dar la palabra, sí. Le doy la palabra al tiro, diputada, antes de cerrar, pero sí, no quería dejar de agradecer a todos los invitados que participaron, porque efectivamente fue una sesión convocada con poco plazo y tanto el subsecretario, la doctora Siches y la doctora Torres Cofre, estuvieron disponibles para poder participar y colaborar a mejorar el debate de esta corporación y esta comisión en relación a este tema. Diputada Osandón, le doy la palabra. Muy cortito, presidente, la verdad. Bueno, muchas gracias por las exposiciones. Yo solo quiero hacer un comentario, también unir lo que dijo usted, porque yo creo que efectivamente es peligroso cuando uno empieza a celebrar antes de tiempo, pero también es bueno decir algo bueno alguna vez. O sea, yo creo que hay un tema aquí de que llevamos 1 hora y media pura crítica, y lo que siente su familia, presidente, y lo que siente la mía, y lo que siente la gente que está alrededor mío, puede estar equivocado, pero efectivamente estamos teniendo un sistema de vacunación que gracias a la salud primaria está siendo bastante exitoso. Realmente yo no soy de las que le gusta celebrar antes de tiempo, pero efectivamente a mí se me hace esta dicotomía. Tenemos estas sesiones donde todo, como que nada existiera, y nadie reconoce que, independiente que el sistema de salud pública y privado estuvieron al tope, pero no reventaron, no se hacen como esas cosas, esos hincapié. Siempre estamos como en lo negativo, nunca resaltando nada bueno. Yo creo que eso tampoco es bueno. Por otro lado, estamos oponiéndonos algunos al estado de excepción, entonces tampoco tiene mucha relación de si está todo mal, pero por otro lado queremos terminar con esta excepción. Yo de verdad creo que tenemos que tener también una conversación súper franca, las cosas buenas, las cosas malas, y nosotros como Cámara de Diputados proponer cosas que probablemente van a ser llevadas tal vez por la misma X que Siches a los lugares donde correspondan, pero también es bueno
reconocer alguna vez algo. Y yo creo que el tema de la vacunación y cómo trabajó nuestra gente y cómo nuestros hospitales resistieron, gracias a un esfuerzo inmenso que han hecho y que veremos con el tiempo, porque yo creo que no vamos a tener cómo realmente darle las gracias en distintas formas, digamos, y para eso yo estoy sumamente dispuesta, pero la verdad, presidente, que yo llevo aquí 1 hora y tanto escuchando, los otros se fueron, algunos recién aparecen, y es súper importante que también reconozcamos los logros que hemos tenido, porque esto es una pandemia que es transversal, no es ni de rico, ni de pobre, ni de derecha, ni de izquierda. Es lo que yo siento, o sea, yo soy una persona que usted sabe que yo le busco por todos lados, pero realmente también creo que tenemos que celebrarse, no sé si celebrar es la palabra, pero reconocer los esfuerzos que se han hecho también. Eso, presidente, a mí yo lo digo para liberar mi espíritu, mi salud mental, pero creo que no todo es malo y espero que tengamos un tremendo aporte y que no sea su puro speech como para que después se vean en las redes sociales y sigamos criticando. Yo estoy dispuesta para aportar en todo lo que usted necesite, voy a estar presente en todas las comisiones, pero que realmente seamos un aporte, y los aportes tienen que ser constructivos y también tenemos que ser críticos, y eso yo no lo niego. Gracias, presidente, disculpe si lo molesto, pero siento que mucha crítica tampoco conduce a nada. No hay ninguna molestia, diputada, al contrario, no es mi intención poner todo el énfasis en las críticas, creo que es parte del rol de mejorar, pero es cierto, creo que en varias intervenciones se mencionó el tema de las vacunas como un éxito. El diputado Flores también decía de cómo se pudieran adelantar, pero efectivamente creo que nadie podría negar que en particular en relación a las vacunas y a la compra anticipada, discusiones que tuvimos en esta comisión, es algo que probablemente de las cosas que mejor ha hecho este gobierno. Y sí hay muchas otras críticas que quizás en el tono puede verse como un poco majadero, pero creo que en el ánimo de la comisión está en poder presionar, poner antecedentes, hacer preguntas para encontrar mejores soluciones o ser parte de las soluciones y no de los problemas. Pero no es ninguna molestia, diputada, lo siento como una crítica muy constructiva. Así que, bueno, eso, agradeciéndole a todos los colegas, las colegas presentes y a nuestros invitados, invitadas, se levanta esta sesión. Muchas gracias.